Buenos días, muchachos. Ahí se conecta el médico unos minutos nada más. Sí, gracias. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bueno, entonces vamos a seguirle adelante. Empezamos, les decía que la tos, iniciamos. ¿Quién estaba? Yo, doctor. Juan. ¿Quién? ¿Iván? Juan. Ah, Juan. Ok, Juan. Entonces, seguimos, Juanito. A ver. Bueno, nos quedamos en que les iba a explicar cómo era la tos y las diferentes manifestaciones clínicas del asma. En cuanto a la tos, esta a menudo es productiva y con secreciones espesas, y algo importante es que no es relacionado con ninguna infección. Acuérdate que la tos, Juanito, empieza en el tallo cerebral, principalmente en el tractus solitarius. Es una fibra nerviosa aferente que ahí empieza la estimulación de la tos. Acuérdate. Y entonces de ahí parte. ¿Sí? Sí, muy bien. Acuérdate que hay una estimulación aferente y otra eferente. O sea, puede ser por alguna cosa propia del sistema nervioso central o puede ser por una estimulación ocasionado por el exterior, no relacionado con el sistema nervioso. Bueno, seguimos. Muy bien. Entonces, algo también importante en cuanto a la tos es que algunos pacientes tienen pocas sibilancias, pero sí tienen tos. Entonces, estos especialmente son los niños. Y esta es una característica importante que no debe pasarse por alto, porque hay pacientes que tienen un asma llamada variante tusígena y estos responden generalmente bien al tratamiento, pero a menudo no son diagnosticados. Mira, bueno, tenemos que analizar, Juanito, tenemos que empezar primero con las características clínicas de la tos. Primero, si es una tos, como ya lo explicamos, central o periférica, inicia en el sistema nervioso central. Ahí se encuentra el mando, ahí se encuentra para que venga la estimulación y se produzca la tos. Los demás son estímulos aferentes o eferentes, dependiendo. Bueno, de ahí las características clínicas que tenemos que tener todos en cuenta. Primero, llevar un orden en el tiempo. En el tiempo es en la mañana, estamos hablando de asma, porque de ahí, fíjense, si ustedes dominan bien los datos clínicos de asma, porque a veces es difícil cuando veamos exámenes de estudio de laboratorio y gabinete que nos ayudan para hacer el diagnóstico más preciso de asma, cuando tengamos alguna confusión, pero realmente el diagnóstico es clínico, es clínico para hacer el diagnóstico de asma. Nos ayuda muchísimo. Claro, se tienen que hacer las pruebas de funcionamiento respiratorio, que son de a chaleco, que se tienen que hacer. O sea, se tienen que hacer a fuerza, si no, no hay diagnóstico. Pero como es un estudio más o menos caro, entonces nosotros tenemos que tener muchos elementos clínicos para acercarnos mucho con el asma, principalmente niños. ¿Por qué niños? Porque acuérdense que las pruebas de funcionamiento respiratorio el niño tiene que soplar, tiene que exhalar, echar el aire hacia afuera, vaya. Entonces muchas veces no coordina bien el niño. Entonces las pruebas de funcionamiento respiratorio en el niño se batallan mucho. Solo que se le tengan que hacer otro tipo de método que vamos a ver, que es el que se utiliza para ver el volumen respiratorio forzado en el primer segundo o la capacidad vital forzada. Entonces, tenemos que ser muy clínicos en ese sentido, más en los niños, en los pequeños, muy clínicos, que no sea un cuerpo extraño y todo. Entonces, tenemos que hacer semiología de la tos en los niños y en los adultos. La tos, el horario, en los pacientes asmáticos, alérgicos principalmente, aunque acuérdense que el 80-90% de los pacientes con asma son alérgicos.
un porcentaje muy pequeño no son alérgicos. Entonces, tenemos que hacer la semiología tos horario, Juanito, que es en la mañana, en la tarde, en la noche, principalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que el asma alérgica principalmente es en la mañana o en la noche. Se le quita. O sea, en la mañana son las crisis de tos. Empiezan con tos, con la tos, y descansan unas horas y posteriormente agarran allá en la tarde, en la noche. Empiezan con la tosecita en la tarde noche cuando se van a acostar, y hay unos que al acostarse empiezan con la tos. Entonces, eso tenemos que hacer inmediatamente diagnóstico diferencial con un reflujo gastroesofágico o con una rinitis que al acostarse le cae el moco por la parte posterior. Todo eso ustedes tienen que pensar como clínico rápido, o sea, tienen que ser la tos, inicio, cuándo le inició, cómo le inició, porque acuérdense que hay muchas patologías como el EPOC que tienen mucha tos, como la tuberculosis que tiene mucha tos, de los padecimientos más frecuentes, inclusive casi todos los padecimientos de los pulmones tienen tos, es una de las manifestaciones clínicas muy importantes. Entonces nosotros como buen clínicos tenemos que echar elementos de todo lo que tengamos a la mano. Entonces les decía el horario, ¿sí? Entonces, si es productiva o no es productiva la tos, si es seca o no es seca. Ese es importantísimo, ¿sí? Porque si no, porque acuérdense que en el EPOC generalmente es productiva. Claro, en el asma también puede ser productiva por la gran cantidad de moco, por la secreción, por las glándulas mucosas y todo eso, pero no es tanto como el EPOC. El EPOC sí hay una gran cantidad de moco y entonces sí, ustedes tienen que ir pensando, bueno, las características clínicas de la tos. A ver, a lo mejor tú eso ibas a decir, Juanito, y yo te estoy quitando la voz. A ver, adelante. Sí, pues como ya lo mencionó, de manera inicial, los niños en el asma la tos se presenta, pues primeramente en un horario diurno, y leí también que cuando pues el asma progresa o se hace más severa, ya es de presentación nocturna también, y eso es un punto importante a considerar cuando hacemos la semiología de la tos. Sí, ¿por qué todo esto? Les estoy insistiendo, Juan, porque resulta de que ustedes tienen que hacer el diagnóstico clínico. Por eso les estoy recalcando. No pasar nomás todos sibilances de INEA, pero no. Tienen que hacer la semiología en cada pacientito que les llega a ustedes. Tienen que hacer la semiología e ir sacando características clínicas de cada una de ellas, de la tos y todo. Bueno, seguimos. Bueno, ahora en cuanto a las sibilancias, estas pueden ser audibles o no. Antes se creía que las sibilancias en el asma tenían que estar presentes, si no, no había asma, pero hoy sabemos que no es así, que el paciente asmático puede tenerlas o no, tanto al oído así común como a la auscultación pulmonar. Miren, las sibilancias no es más que es el reflejo de la obstrucción a la hora de la expiración o inspiración. Y más o menos dura unos 250 milisegundos cada chiflido. Y más o menos son unos 400 megahertz lo que se utiliza. Entonces, que oye uno. Entonces, se tiene uno que poner muy listo, ¿eh? Muy listo porque fíjense que las sibilancias tienen que ver mucho a la hora que ustedes hagan el diagnóstico clínico, porque pudiera ser que se encuentren con una neumonía, pudiera ser que se encuentren con una tumoración, pudiera ser que se encuentren con un derrame pleural. Entonces se tienen que poner muy abusados en todo esto. ¿Cómo se van a transmitir los ruidos respiratorios que en el asma se van a transmitir como si fuera una sibilancia? ¿Sí? Entonces, sí quieren, no nomás sibilancias, pues sí, sibilancias, pero duración de las sibilancias. ¿Son inspiratorias, expiratorias? ¿Qué tipo?
¿De dónde se encuentran? Generalmente se encuentran en los dos campos pulmonares. Todo eso quiero que uno piensen, o sea, sí, sibilancias, sí, pero que quiero que ustedes se vayan quedando en la idea de sibilancias a la hora que estén revisando los campos pulmonares. Se tienen que oír igual en un lado y en otro, las sibilancias. Ojo, cuando ustedes se encuentran en un lado nomás las sibilancias o en otro, puede ser que esa asma o ese paciente asmático esté complicado ya, ¿eh? Entonces, sibilancias, hay que explicar que son en los dos campos pulmonares y se oye igual las sibilancias, tanto en el pulmón del lado derecho como en el izquierdo. Cuando nosotros encontramos alguna alteración en la audición de las sibilancias, ojo, caray, esto ya no les gusta. Porque fíjense que a mí me ha tocado, y eso es a la hora que estemos ya en la práctica clínica, primeramente Dios, que todo vaya a salir bien y ya nos vamos a reintegrar, es de que me ha tocado, y yo les explico que a la hora que estoy revisando los pacientes, de repente, ustedes fíjense, con el puro estetoscopio, a la hora que están revisando un paciente, si se concentran bien, van poniendo los campos, así como les enseñaron en clínica, poner a un lado y lo van comparando el pulmón derecho y luego el pulmón izquierdo y van a ir bajando poco a poco, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes están explorando las sibilancias, ¡ay! De repente no escuchan. Caray, del lado derecho como en el lado izquierdo, se deben oír casi igual en los dos lados, verticalmente. Cuando no escuchan, dicen, esto ya de adentro, dicen, esto no es normal. Entonces, ¿por qué en un lado se escuchan más que otro? Algo está pasando. Nos tenemos que adelantar. ¿Por qué digo que nos tenemos que adelantar? Porque acuérdense que una de las complicaciones de los pacientes asmáticos es la neumonía basal derecha. Es una complicación. Ustedes deben de ir adelantados. Deben estar adelantados. Que no traiga fiebre, que no traiga cefalea, que no traiga otras características de la neumonía. De todas maneras, ustedes tienen, como buen cazador, tienen que estar ustedes con el arma lista por si sale la liebre. Tienen que estar ustedes listos por si les va a brincar algo, alguna otra patología. O sea, bueno, sí, ya en un principio es asma, no. Ustedes tengan la mente abierta. Sibilancias, puede ser que traiga una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Acuérdense que también da sibilancias, la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ustedes a usar toda la clínica, sibilancias, estar oyendo de un lado hacia otro, la duración de las sibilancias, si son inspiratorias, si son expiratorias, si tiene dificultad respiratoria a la hora que están ustedes revisando a su paciente, todo eso lo tienen que tomar en cuenta de las sibilancias, si son más basales, porque fíjense que cuando hay edema agudo de pulmón, las sibilancias se oyen como el mar, casi todos hemos ido al mar. Yo pienso y ahorita a esta edad, a lo mejor hay alguien que no ha ido al mar, puede ser, pero como aquí estaba cerca de la playa, que tenemos cerca de la playa, pienso que todos han ido. Bueno, las sibilancias en el edema agudo de pulmón se oyen como si fuera el mar. ¿Cómo el mar? Pues yo les digo a mis alumnos que acuérdense que vienen las olas, suben y luego bajan, se quita el ruido. Es igual, a la hora que ustedes estén revisando, ¿sí? Y que llega un paciente que trae edema agudo de pulmón, que ya está encharcado, que trae mucha secreción, entonces, y se confunde con asma. A la hora que ustedes la oyen, de repente cambian la audición y las sibilancias se van en ese momento y luego se viene como si fuera una ola. Y luego se va. Así como si fuera el mar. Cae. No es igual que las sibilancias que se oye. No, se va y en el mismo tiempo se regresa. Entonces se llaman como si fuera olas del mar. Entonces, todos ustedes como clínicos, a la hora de que, claro, van a mandar la radiografía, pero ¿qué tal si están en el servicio social? Un paciente que les llega en la madrugada, en la noche, ahí les toca, y les toca que les van y les hablan ahí donde estén durmiendo. Oiga, doctor, que es un familiar de ustedes, un conocido, quien sea, aunque no sea familiar de ustedes, que lo tienen que atender muy bien. Entonces van y lo revisan y ya se dan cuenta de que él dice, no, es que es asmático, sí, pero a lo mejor ya cayó en insuficiencia cardíaca, a lo mejor trae edema agudo de pulmón y ustedes están pensando que es asma. Acuérdense que el tratamiento es completamente diferente. Entonces nos podemos equivocar, entonces retardamos el tratamiento y entonces causamos una iatrogenia.
Entonces, tenemos que estar muy listos. Por eso tos, sibilancias, las sibilancias, ¿cómo son? ¿Son en marea? ¿No son en marea? ¿Cómo son? ¿Son crepitantes o no son crepitantes? Crepitantes se oye así como, esa es otra cosa también, como cuando agarran ustedes un cuero viejo y lo extienden, se oye así, se oye cuando lo raspan también. Entonces, todo eso es completamente diferente al asma. Sí, entonces desde las sibilancias tienen que, ¿qué más, Juanito? Bien, entonces ahora hablando de la disnea, esta igual pues es bastante inespecífica, puede ser de bajos, medianos o grandes esfuerzos, denotando un poco también la progresión de la enfermedad y la gravedad de acuerdo a si es solamente en el reposo o si es al esfuerzo o a la actividad física. Miren, generalmente la disnea, Juan, generalmente ustedes como clínicos, a la hora que estén ahí, preguntarle, porque ellos no van a saber si es un mediano, pequeño, grande esfuerzo. Ustedes preguntarle que si al subir una escalera o un escalón se cansan, simplemente si no tienen, puede ser que no tengan en su casa 2 pisos o un piso, la mayoría no tenemos casas de 2, 3 pisos. Entonces puede ser con el simple escalón, 1 o 2 escaloncitos que tienen dificultad respiratoria o al caminar. Pregúntenle al caminar, ¿qué tanto camina? No, doctor, pues no camino más que un poco, 2 y me canso. Ah, caray. Entonces hay que ver si es la disnea por el corazón, por el aparato cardiovascular o es del pulmón. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra, ¿eh? Generalmente en el corazón es más severa, ¿eh? Mucho más severa la disnea. Solo que esté en un estatus asmático, pues sí, es igual casi si tuviera un problema cardiovascular. Pero la disnea tenemos que hacer también clínica. Al caminar, cuántos pasos, todo. Y entonces el diagnóstico diferencial con un problema cardiovascular, con una insuficiencia cardíaca. A ver, seguimos. Muy bien, entonces ahora hablando de la opresión torácica, esta puede ser causada por el estrechamiento de las vías aéreas. Puede igual presentarse o no en los pacientes. Generalmente va acompañado de la disnea y es un pues marcador también importante a tomar en cuenta para el diagnóstico. Y ya esto se los había explicado en la clase anterior. Ya estábamos en lo que es el Mira, a ver, diagnóstico diferencial. mira, deja eso. Por ejemplo, eso ven a la muchacha esa que trae que se está poniendo Inhalador. inhalador de dosis medida, así se le llama. Inhalador de dosis medida, ese está mal hecho ahí. Así no se debe de usar. Yo no me explico por qué no dicen que el espaciador es el que se debe de usar. El espaciador. ¿Por qué? Miren, el espaciador es parecido así como al del niño, ¿no? Un poquito más grande. Hay un espacio más grande entre donde le están aplicando las nebulizaciones al niño y la mascarilla. Es como una mascarilla, pero más pequeña, que abarca, es igualita, nomás que imagínense que esa mascarilla se reduce a la nariz y la boca, nada más, alrededor como se sella, como si fuera un cubrebocas. Se sella a la nariz y la boca, entonces ya le ponen, y entonces hay un tubo, y en ese tubito que ponen el espaciador de dosis medida un poquito más grande, no así muy, muy pequeñito como está poniéndole a ese niño, ¿no? Sino que sale un tubo más grandecito, con unos 10, 15 centímetros, entonces se le pone en el otro extremo, y entonces se hace la aplicación con el dedo, así como lo hizo la muchacha. Se tiene que agitar siempre, ¿eh? Eso de agitar siempre tienen que decirle al paciente con eso, fíjense, hay gente, y se los digo porque yo hago todos los días pacientes, que leen y no entienden las instrucciones. Entonces nosotros andamos con el inmunocito y que la célula espaciadora, andamos con, no. Lo clínico, hay que decirle al paciente que tiene que agitarlo siempre y que tiene que usar un espaciador, porque si no, no va a mejorar. Entonces le damos el tratamiento y el paciente no mejora.
Decimos, qué raro, pues si el paciente es asmático, está chiflando, tiene disnea, se le quita todos los datos clínicos que estamos analizando, pero no mejora con el tratamiento. Entonces puede ser, lo primero que ustedes tienen que ver si se lo está aplicando bien de entrada. Entonces esa muchacha no se lo está aplicando bien, qué bueno que pusiste ese ejemplo. Así, tiene que ser con un espaciador, es como una mascarillita de 10, 15 centímetros, lo agitan y siempre que lo deben de usar se tiene que agitar, porque me ha tocado que pacientes que compran el espaciador de dosis medida, ese que está poniendo la muchacha en la boca, ese lo agitan nomás una vez cuando lo compran. Piensan que ya con esa agitada al inicio ya quedó listo, ¿no? Cada vez que se tenga que usar, en serio, ¿eh? Y se los digo en serio porque todavía en el siglo XXI ahorita me ha tocado muchos pacientes que nomás lo agitan a la primera y creen que ya no necesitan agitarlo, la mayoría de la gente. Entonces hay que agitarlo siempre. ¿Por qué? Porque las partículas se quedan en la base y no se encuentran suspendidas. Entonces le ponen puro gas, el freón, puro gas freón, y eso pues no es nada de medicamento, nada de Ventolin o algún esteroide, según o bromuro de prantropio que se aplica ahí. Pues es puro gas. En realidad el medicamento no está suspendido, está en la base porque es más pesado que el gas. Entonces, le estamos dando puro gas y de nada sirve. Y les va a ir a ustedes el paciente a decir, ¿sabe qué, doctor? No mejoro. Pues ya se puso el salbutamol, por decirles un ejemplo. Pues sí, pero no me ayuda, doctor. A ver, ¿cómo lo usas? Desde ahí ustedes tienen que preguntarle, ¿cómo lo estás usando? Porque ustedes son los de primer contacto, ustedes son los médicos. Si fortalecemos bien a ustedes, si saben muy bien preparados, no se necesita que vean a un especialista, la verdad, ¿eh? Porque solo que esté complicado o alguna cosa, pero ustedes pueden controlarlo perfectamente bien y mandarle todos los estudios que estamos aquí analizando. Ustedes los pueden diagnosticar y hacer perfectamente bien, bien, así como está. Porque les mandan las pruebas de funcionamiento respiratorio, el fisiólogo pulmonar les manda el diagnóstico y les ayuda bastante con un examen de laboratorio y ustedes ya lo saben interpretar, inclusive ahí les dicen las conclusiones qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, con eso. Entonces el espaciador de dosis medida, el spray de dosis medida se tiene que utilizar con el espaciador. Y más en los niños que no saben coordinar entre el dedito y la inhalación, menos. Y a veces los adultos también, ¿eh? No podemos. A la hora que le aplastamos, ya ven que la muchacha le está poniendo el dedito ahí arriba para aplastarle y que salga el medicamento. A veces no se coordina. ¿Y qué es lo que pasa? Se queda en la boca y se lo tragan. Entonces tienen taquicardia, tienen otro tipo de efectos colaterales que no deseamos para nuestro paciente. Entonces se tiene que utilizar con el espaciador, siempre. ¿Por qué les digo eso siempre? Porque fíjense que qué casualidad que en las diapositivas creo que pusieron ustedes o por ahí vi, donde dicen que a la hora que les hagan las pruebas de funcionamiento respiratorio, en todos los pacientes les ponen salbutamol, un beta-2 agonista, para ver si responden al tratamiento inmediatamente, o sea, si es reversible. Y dice, y se tiene que usar con un espaciador. Pues sí, claro que se tiene que usar, y no nomás a la hora de hacer las pruebas de funcionamiento respiratorio, sino que se tienen en el tratamiento, también se tiene que utilizar el espaciador. Dice, si no es una forma incorrecta. Entonces yo no entiendo por qué la gente, si nos están diciendo que utilicemos el espaciador para que tenga una veracidad para hacer las pruebas de funcionamiento respiratorio, porque si no, no tienen validez si la están usando así como lo está usando esa muchacha. Entonces, quiere decir que no lo estamos usando bien y que no se está impregnando bien. Entonces, hay que usar un espaciador. Qué casualidad que en los libros dice, si no usan el espaciador, no, la prueba no está correcta, pues, ¿qué quiere decir? Que no entra bien el medicamento. Y si no entra bien el medicamento, desde el inicio hay que dárselo. Todas estas cosas prácticas no vienen en el libro. Yo les estoy diciendo lo que debe de ser. Ahí lo nombran, pero muchas veces con eso les quitan ustedes el asma, con un tratamiento correcto, con que se aplique bien el medicamento, la hacen bien. Y la mayoría de los médicos no se encargan ni se sientan y chequen ustedes. A la hora que ustedes estén rotando como médicos internos, que estén rotando por la consulta externa de medicina familiar, van a checar ustedes y que no les dicen, ¿eh?
A mí me tocó, pues cuando yo roté por medicina familiar, veía que no les decían cómo se aplicara el medicamento. Ellos creen que la gente sabe. No, la gente no sabe. Miren, me tocó a mí ver, me tocó ver muchos pacientes que no le quitaban la tapita, en serio, ¿eh? La tapita donde está poniendo la muchacha la boca. Hay una tapita que sirve para protección, para que no entre polvo, para que no. Entonces le quitan ustedes la tapita al espaciador de dosis medida y luego ya se lo ponen en la boca para que pueda salir por el tubito ese, el aire y todo el medicamento, pues, el gasecito. Bueno, hay gente que no le quita. En serio, no le quita la tapita. Le digo, a ver, ¿cómo lo usa usted el medicamento? Y luego ya lo sacan de su bolsa y dicen, así, doctor. A ver, otra vez. Así. Y no le quitan la tapa. No, doctor, que no se usa así. Así me tocó ver a los pacientes. Me tocó ver pacientes. No digo que todos, pero uno o dos me tocó ver que no le quitaban ni la tapita. Van a decir ustedes, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí es posible. No, la gente, no, tenemos que explicarles, tenemos que dar educación médica para decirles cómo se utilizan los medicamentos. Sí, eso es básico, porque aquí podemos discutir muchas cosas y con eso que les digan ustedes le quitan el asma, porque le dan un tratamiento correcto y rápido. Ahora, fíjense que los cambios bioquímicos a nivel del epitelio, estaba leyendo ahora pues estaba haciendo toda la comparación, de hecho estamos haciendo la comparación entre las reacciones rápidas de los padecimientos inmunoalérgicos y del COVID-19. Hay una diferencia en una reacción rápida y una tardía, y lo que pasa es que en el COVID-19 es una reacción tardía lo que está pasando, y entonces hay una desfacelación o una lesión importante del epitelio bronquial ocasionado por el virus. Y entonces pasa algo parecido en el asma. Hay una desfacelación, un desprendimiento del epitelio bronquial. Entonces viene el edema, viene la microcirculación, se comienza a trastornar, comienza a haber salida de líquido hacia el exterior muy rápido. Entonces viene una inflamación importantísima y hay un daño irreversible al epitelio. Entonces por eso fallecen los pacientes, se inflaman todos y no hay intercambio gaseoso y se mueren por falta de oxígeno. Por toda la vía aérea está muy inflamada y luego ya se trastornan, cae en insuficiencia cardíaca, se hace un desorden. Entonces, les decía, tenemos que irnos con los datos clínicos y ser muy clínicos, de uno por uno los datos, de tos, disnea, dificultad respiratoria. Y acuérdense que desde el moco. A ver, seguimos pues ahorita. Seguimos, Juanito. Ok, dale la siguiente, por favor. Bueno, eso ya se los explicaba la clase pasada, que según diferentes literaturas manejaban distintos fenotipos del asma, basados en cuanto a la inflamación de la vía respiratoria, en cuanto a las características clínicas, que es lo que estábamos revisando. Se podía clasificar en asma leve, moderado o grave. También alguna propensa a exacerbación, refractaria al tratamiento, de inicio precoz o tardío, y asma en ancianos también. Entonces, esto nada más para mencionar y resaltar la gran variedad de... De hecho, puede que se les presente un paciente con asma y que esté embarazada, ¿eh? Eso también hay que nombrarlo. Y es frecuente, ¿eh? Les van a llegar a ustedes en la consulta como médicos generales un paciente que le llega, se le exacerba durante el embarazo, ¿eh? Hay pacientes que se ponen muy graves. Hay pacientes que mejoran, se les quita el asma cuando están embarazadas. Y hay otros pacientes que no hay cambios. Un tercio de cada uno, chequen en la literatura y vean los cambios que existen en paciente embarazada y asma. Muchas veces los cambios son muy importantes, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay gente que se pone muy grave con embarazada y asmática. Entonces tenemos que llevar un control muy férreo en todos los pacientes, ¿eh? No nomás en las embarazadas y que sean asmáticas. No, en todos los pacientes debemos llevar un control muy férreo en el sentido de revisarlo bien y tener bien controlado a nuestro paciente asmático. Sí, porque hay el embarazo y es otro capítulo aparte, ¿eh? Que la mujer embarazada y que tiene asma,
porque acuérdense que hay una repercusión hemodinámica hacia el producto. Entonces, puede ser que nazca con problemas porque no está pasando bien el oxígeno. Si no está respirando bien la mamá, va a haber una repercusión muy grave. Entonces, estos niños no se desarrollan bien y son productos muy pequeños. Entonces, todo eso es muy importante. Desde llevar el control en la mujer embarazada y que es asmática, independientemente de que no tenga datos clínicos, hay que controlarla muy bien. Seguimos. Así es, y pues ya posteriormente veremos lo que es el tratamiento de las exacerbaciones. Dale la siguiente, por favor. Bueno, lo del diagnóstico ya se los comentaba la clase pasada. Se basa en los síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente, pero es fundamental utilizar algunas técnicas como lo son las pruebas de función pulmonar, que es la espirometría, lo que ya les comentaba el doctor. Se aplica un beta-2 agonista para evaluar la reversibilidad del asma, y pues cada una de estas pruebas ya se los comentaba anteriormente. Algunas son de mayor utilidad que otras y de igual forma son más utilizadas unas que otras, y unas nos sirven para evaluar pues el pronóstico del asma y atender a las complicaciones o prevenir los alérgenos ambientales o no ambientales a los que exacerban esta misma enfermedad. Le das a la siguiente, por favor. Eso también se los comentaba la clase pasada, que son componentes importantes que debería incluir la historia clínica, y todo ello pues con la finalidad de recabar la mayor cantidad de datos posibles que nos den un panorama más claro de la enfermedad y cómo establecer el diagnóstico con mayor precisión, de qué tipo de asma se trata y también para establecer el tratamiento especializado e individualizado para el paciente. Siguiente. Y por último, me faltaba mencionarles los diagnósticos diferenciales del asma. Como pueden ver, son muchos, son incluso más de los que pueden aparecer en esta tabla. Y esto es debido a las características y a la variabilidad genética a las que nos vemos expuestos, tanto factores genéticos como ambientales, y pues la variedad de presentación clínica que tiene el asma, pues que hay algunos síntomas que pueden presentarse y otros no, ya se los mencionaba al principio. Y pues podemos destacar aquí cardiopatías, como ya los mencionaba el doctor, embolias pulmonares, EPOC también, fibrosis quística, aunque esta es más rara, y pues muchas otras, ¿no? Como bronquiolitis, laringotraqueomalacia, apnea obstructiva del sueño, etcétera, etcétera, que nos pueden dar síntomas parecidos. Sin embargo, pues con la semiología, el interrogatorio y la exploración física pues nos va a orientar específicamente a pensar en asma, y todo esto apoyado con las pruebas de función pulmonar y otras que les mencionaba anteriormente que suelen ser mejores para determinar el pronóstico del paciente, para establecer el diagnóstico que veremos a continuación. Miren, les voy a decir una cosa. Si ustedes están bien preparados, y no es difícil que estén bien preparados, en el sentido para hacer el diagnóstico diferencial, está muy fácil, porque no crean que a mí me van a llegar un paciente, un bebé, o de bueno, un preescolar, pone, de 2 o 3 años, les llegan primero a ustedes. Entonces ustedes tienen que saber bien el diagnóstico, porque puede ser que traiga un cuerpo extraño, puede ser que traiga una mucoviscidosis, puede ser que traiga alguna otra patología. Y si ustedes no hacen desde el principio el diagnóstico, el daño va a ser irreversible. O sea, ya cuando llegue ya va. Yo les he dicho, sí, y desde un principio sobre el asma y sobre los padecimientos inmunológicos. Si nosotros no hacemos el diagnóstico en todas las patologías, inclusive, fíjense, nosotros hicimos un estudio hablando de urticaria, o pónganlo ahí nomás como estudio, no vayan a utilizar el tratamiento que les voy a decir. Tienen que primero que ver, pero nomás para que vean.
Nosotros vimos en los pacientes, cuando estábamos haciendo la especialidad, un estudio que se hizo, y de ahí se vio que todas las enfermedades inmunoalérgicas son casi iguales, pero la etiología es completamente diferente y el órgano de choque o la manifestación clínica depende de dónde entre, dónde llegue. Si es urticaria, rinitis, angioedema, aspergilosis broncopulmonar o del aparato digestivo o respiratorio, todas las patologías inmunoalérgicas dependen de una cosa, les decía de la urticaria. Nosotros nos dimos cuenta que si nosotros al inicio, fíjense bien, pónganse muy abusados, Juan y todos, nos dimos cuenta de una cosa, de que si no actuamos en una urticaria alérgica, fíjense bien el apellido, urticaria alérgica, no infecciosa, porque hay un chorro o autoinmune. No, 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 no. Nosotros vimos que hacemos el diagnóstico, que el antígeno que le está provocando la urticaria alérgica, descubrimos, si no damos ciclo corto de esteroides, el paciente se hace crónico. Y agárrense, con un paciente de urticaria crónica es muy difícil tratar. ¿Por qué? Porque se ha visto que después hay muchos estímulos que le van a provocar la urticaria y lo traen a uno loco de que tantos estímulos está provocando la urticaria. Entonces, si se fijan como lo que les estoy dando a entender, de que si nosotros no hacemos un diagnóstico rápido, conciso y preciso, ese ejemplo está muy palpable, el de la urticaria, se los pongo, de la urticaria. Si nosotros no hacemos el diagnóstico rápido y no damos un ciclo corto de esteroides en la alérgica, no se confundan, porque hay un chorro, porque está contraindicada en la infecciosa, dar esteroides porque el inmunodeprimen y entonces es otra cosa, sí, se complica más. Pero si ustedes así correctísimo, con el antígeno, que ustedes lo traen casi en la mano, las pruebas en la mano, es por esto, por el antígeno, por el cacahuate o por algún otro alimento, que ustedes están muy seguros que el paciente con la historia clínica se los asegura mucho. Ustedes den un ciclo corto de esteroides, aparte de los antihistamínicos y quitar el antígeno que lo está estimulando, ese paciente no se hace crónico. Si no hacen eso, lo que vimos nosotros es de que ese paciente, si no se descubre rápido la etiología y si no se da el tratamiento correcto, se hace crónico. Entonces, ese es para todas las enfermedades inmunolérgicas. Por eso les estoy diciendo, paciente asmático que nos llega, tenemos que, porque a ustedes les van a llegar de reciente inicio. Empiezan, no, doctor, fíjese que como que me silba el pecho y le había pasado, no es la primera vez. Ahí es donde ustedes, como tigres en el conocimiento humano de la medicina, se van a ustedes a ir sobre eso. Decir, este es de reciente inicio y protocolo de estudio inmediatamente. Nada de que es una tosecita y que se le va a quitar. No, 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 no. Va a haber un daño irreversible porque acuérdense que hay una etapa inmediata y una etapa tardía. En la etapa tardía, que es el 50% de los pacientes asmáticos tienen la etapa tardía. No se sabe por qué el otro 50%, pero nosotros podemos inmunopensar. Quizá todos, de hecho, desde el punto de vista inmunológico, todos tienen etapa tardía. Lo que pasa es que el 50% se manifiesta clínicamente y el otro 50% no se manifiesta clínicamente. Quiere decir que algunos pacientes no van a tener etapa tardía de los pacientes asmáticos. Eso en varios estudios que hicieron los norteamericanos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí empiezan, acuérdense, las prostaglandinas y los leucotrienos. eh, en, en, que quiero que sepan diagnosticar bien, bien, Juan. Quiero que sepan ustedes diagnosticar bien, motivarlos para que ustedes, yo sé que sí la pueden hacer con todos los elementos que estamos revisando, con todos los elementos que estamos revisando todos, con eso podemos hacer el diagnóstico de asma. Tenemos que tener los elementos necesarios clínicos para iniciar el protocolo y que vamos a tratar de detener el daño.
si nosotros detenemos el daño desde el inicio, antes de que se nos complique, porque hay una etapa tardía, y la etapa tardía es cuando viene el daño y es mayor, es cuando ya hay algunos que les llaman remodelación de la vía aérea, los que revisaron sobre asma, remodelación de la vía aérea. Entonces, en esa remodelación viene fibrosis, y la fibrosis es nada más que la sustitución de intercambio y de otro tipo de tejido sobre el que estaba ahí normalmente, que era el epitelio, las células epiteliales del bronquio. Es sustituido por alguna razón, por alguna estimulación, entonces ya no se vuelve a reparar y queda un daño irreversible en la vía aérea. Entonces, si nosotros alcanzamos a dar un buen diagnóstico desde el inicio, porque todo empieza con ustedes, ¿eh? No crean que a mí me llegan los pacientes de primera vez. No, es raro los que me llegan de primera vez, pero la mayoría ya me llegan bien diagnosticados con asma. Ya nomás les hago las pruebas cutáneas para tratar de delimitar el daño. Pero si ustedes desde el inicio a su paciente, porque les llegan al médico general, la verdad empiezan a chiflarles, y lo primero es, bueno, voy a ir con el médico porque tengo unos 10, 15 días con unas sibilancias que nunca me habían pasado. Y si ustedes dan un buen tratamiento desde el inicio y empiezan una buena historia clínica y hacen un diagnóstico diferencial como el que tienes ahí, de que no es un cuerpo extraño, en un bebé, en fin, que comienzan por los datos clínicos al explorarlo, desde ahí ya ustedes van encontrando de que se trata de un paciente asmático, delimitan el daño bastante. No se van allá con nosotros, conmigo. Ustedes delimitan el daño, y si le encuentran el antígeno, el perro, el gato, de los antígenos de interiores o exteriores, y la época, hacen un buen interrogatorio desde el punto de vista alergológico. Miren, otra de las prácticas que hago cuando están ahí conmigo es de que yo les doy una historia clínica alergológica, y a los pacientes de primera vez, que son los que vemos por primera vez en el consultorio, yo les doy una historia clínica a cada uno de ustedes, van 2. Entonces, comienzan conmigo a hacer la historia clínica, ustedes me van siguiendo. Y entonces, ahí eso es lo que quiero que ustedes aprendan, la historia clínica. Porque si ustedes saben hacer una buena historia clínica alergológica, de ahí está el diagnóstico, ahí está la clave. Ahí está la clave para lo que tengan ustedes que hacer. Entonces, se van a ir dando cuenta cómo yo les interrogo, cómo les pregunto, cómo les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer, y ustedes ahí van anotando. Es una historia clínica ya escrita, y nomás la vamos llenando. Todo ahí viene, que síntomas principales. Todo viene hacia el lado izquierdo de la historia clínica. Y luego fecha de inicio, cómo se inició. Hay que preguntar. Generalmente, si se fijan ustedes, a mí me llegan cuando tienen 2, 3 o 4 meses o años. Y entonces ya probablemente tengan daño en la vía aérea, pero de todas maneras hay que echarle ganas para tratar de que el daño ya no se aumente en la vía aérea. Entonces, a ustedes les llegan virgencitos desde el inicio, vámonos. Les llegan y ustedes pueden hacer el diagnóstico. Este paciente es asmático y hay que darle tratamiento. Los criterios de Gina son estos. Vámonos, vamos a iniciar con los criterios de Gina en el tratamiento del asma, ¿no? A ver, pues seguimos, Juanito. Muy bien, entonces ya ahora lo que sigue es el tratamiento. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente bien. ¿Quién es? Enrique. A ver, Enrique, sale. Pues primero vamos a, pues ya como dijeron, vamos a hablar del tratamiento, pero primero pues les voy a mencionar del tratamiento farmacológico, las principales opciones, ¿no? Para el tratamiento del asma. Pues primero tenemos a los agonistas beta de acción corta, que ¿Revisaste lo de Gina? Yo les dije que revisaran lo de Gina. Sí, bien. Perfecto. Bueno, está bien, adelante. Sí, es nomás primero mencionar las alternativas de los fármacos más empleados. A ver, sale pues. Pues primero tenemos, como les decía, a los agonistas beta de acción corta o SABA, que principalmente se utilizan el salbutamol y la terbutalina. Luego a los antimuscarínicos de acción corta, que es el ipratropio principalmente. Los agonistas beta de acción larga o LABAs se utilizan el formoterol,
el salmeterol y uno que es un poquito más nuevo, que es el olodaterol. Los antimuscarínicos de acción larga, pues principalmente es el bromuro de tiotropio. Y luego, pues a los corticosteroides tenemos los inhalados, que se utilizan sobre todo la budesonida, la fluticasona y el dipropionato de beclometasona. En los corticosteroides orales está la prednisona principalmente y aquí no lo puse, pero el que se utiliza por vía parenteral pues es la metilprednisolona, ¿no? Luego tenemos a los antagonistas de receptores de leucotrienos, que se utilizan el Montelukast y el Zafir-Lukast. Y en los estabilizantes de mastocitos tenemos principalmente a la cromolina sódica, ¿no? Bueno, ahí es que tenemos que revisar todos. Por ejemplo, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos son el Zafirlukast, el Montelukast, el Pranlukast, el Sileitón, son 4. Entonces, faltarían 2. Que no se usan aquí, pues está bien. Es más, aquí nomás se usa el Montelukast en México. Pero ustedes tienen que saber como médicos que existen otros. Tienen que ver. Sí, son los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Hay unos que se utilizan más en Japón, por ejemplo, en Pranlukast, se utilizan más en Japón. Pero nosotros como médicos tenemos que saber cuáles son, aunque no los utilicemos, pero tenemos que saber cuáles son. Entonces, el cromoglicato de sodio, el neocromil sódico también, que existe o que existió, es otro derivado del estabilizador de las membranas de los mastocitos. Ese es otro que también hay que nombrarlo o que existió. Entonces, hay que analizar pues todos, porque creo que en Gina ya, miren, y hay otro, por ejemplo, de los derivados de los beta-2 agonistas de acción corta de la terbutalina. Ese se dejó de usar por unos efectos colaterales que tenía mucha taquicardia, efectos cardiovasculares. Pero creo que va a salir otro nuevo derivado de la terbutalina que no tiene tantos efectos colaterales. Es de los nuevos que están saliendo. Entonces también hay que tomar en cuenta. Está bueno, entonces seguimos, Enrique. Ok, bueno. Aquí nomás pues les pongo ejemplos de, pues estos en el caso son de los ejemplos comerciales, ¿no? Pero existen muchas combinaciones, sobre todo de corticosteroides inhalados y los LABA, como es el caso de la combinación de budesonida y formoterol, son de los más utilizados, o puede ser el salmeterol con fluticasona, o podemos tener inclusive combinaciones entre agonistas beta de acción larga y el tiotropio, que es un antimuscarínico de acción larga también, ¿no? Entonces, existen pues muchas alternativas, ¿no? Miren, hay una cosa bien importante. Mira, regresa la otra. La primera. Eso. Fíjense que les quiero comentar esto, porque la verdad es que yo en la práctica clínica he visto a estos pacientes. Por ejemplo, los beta-2 agonistas, el salbutamol, que ustedes lo usan en similar, la verdad no sirve, Les digo porque los pacientes, yo los veo, pues. O sea, un paciente que trae un broncoespasmo y utiliza un similar, el salbutamol, me dicen, doctor, sabe a puro jabón, sabe, está muy raro y no sale, no me abre los bronquios. Ustedes se van fíjense, hasta los pacientes dicen, sale muy barato, creo que cuesta 30 pesos o menos. No sé qué les darán, la verdad, porque yo veo que me dicen, a ver, ¿qué medicamento estás usando? Y ya me sacan un medicamento similar del salbutamol, ese no sirve, segurito, no sé qué les darán, no sé, algo pasa, pero ustedes tienen que ver desde ahí qué medicamento le están dando a su paciente. Entonces, el Ventolin es el bueno, con todo respeto para los demás es el nombre comercial. Ese azulito que pusiste tú ahí, ese es el color exactamente, como un azulito y luego está abajo el Symbicort. Ese es el bueno, el de arriba. El salbutamol es el bueno. Hay otros que saben a jabón y los pacientes dicen que por tratar que no tienen dinero, pero les sale peor porque gastan ese dinerito poquito y no les sirve y luego tienen que comprar el otro. Entonces, desde ahí tiene que ver mucho, no sé, en otras especialidades, a lo mejor otros médicos
mis respetos, que dicen que los similares son buenos, está bien. Para ellos, su especialidad les sirve. Para mí, no me sirve. Ninguno. De entrada, sí. Ninguno. No sé qué les darán, en primer lugar. Entonces, ¿por qué? Porque ahí saben. No es como las otras especialidades de que se toman el antihipertensivo y de aquí a que empiece a actuar. No, no, no. En lo mío, no. El paciente se pone grave, necesitas darle salbutamol, le pones el similar para que le abre el bronquio y no le abre nada. Así de entrada, porque nomás se lo cambian al original, al Ventolin, y vámonos, se abre inmediatamente. En unos 30, 40 segundos, el paciente empieza a respirar. No sé en otras especialidades, a lo mejor en las otras, si los similares son muy buenos, aquí no me sirven. Entonces, de una vez yo les digo eso. Si ustedes empiezan a recetar, tienen que empezar a recetar los buenos de entrada, así se los digo. Y chequen y verán. Si no me creen, hagan la pruebita y van a ver lo que se van a ir para atrás con los medicamentos que se usan en alergia. Tienen que ser los originales, de entrada. Aquellos que van a trabajar en las similares, pues que espero que no trabajen ninguno. Se van ustedes a dar cuenta de que no, los medicamentos, la mayoría, por no decir que todos, no son muy buenos. Así de entrada. Es lo que yo veo todos los días. Sale, seguimos. Ok. Bueno, y también pues tenemos las alternativas que estos se llaman los moduladores biológicos, que principalmente son anticuerpos monoclonales que se utilizan en ciertas situaciones específicas, ¿no? Como vienen, al menos en las recomendaciones de la GINA. Y pues ejemplos de estos tenemos al omalizumab, que es un anti-IgE, y pues está indicado en a partir de los igual o mayores de 6 años para asma alérgica severa, por ejemplo, ¿no? Otro es el mepolizumab, que es antiinterleucina 5, y el reslizumab. Estos están indicados para como viene en la GINA, pues es asma eosinofílica severa, ¿no? Otros tenemos el benralizumab, que es es contra el receptor de la interleucina 5, ¿no? Igual está indicado para asma eosinofílica severa. Y tenemos el dupilumab, que es contra el receptor, es un anticuerpo contra el receptor de interleucina 4, ¿no? Entonces, como les digo, pues existen muchas alternativas dependiendo pues para las indicaciones o las circunstancias de los pacientes, ¿no? Y aquí nomás para hacer mención de la teofilina, que está todavía sigue apareciendo en los libros, pero prácticamente se ha dejado de utilizar. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa, pero se ha dejado de utilizar porque para empezar, tiene un índice terapéutico muy bajo, ¿no? Entonces lo hace muy, muy riesgoso en cuanto a sus efectos adversos, ¿no? Ya que tiene muchas interacciones con medicamentos metabolizados por el citocromo P450, como es warfarina, por ejemplo, ¿no? También presenta pues gran cantidad de cardiotoxicidad y neurotoxicidad y también síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces, nomás para hacerle mención, porque sí sigue apareciendo, pero prácticamente pues a lo que he leído ya no se utilizan. Ahora, mire, fíjense bien. A ver, yo nomás les aviento el gato a retosar a ustedes como alumnos, porque eso se trata de que ustedes piensen. Miren, por ejemplo, ese que pones ahí, Enrique, el primero, omalizumab, por vía subcutánea, es un anti-IgE, ¿no? Sí. Sí, ándale, exacto, me contestaste que sí. Perfecto, eso es lo que quería que contestaras. La IgE, ¿por qué es producida? Por un alergeno, ¿no? O sea, ¿por qué se produce la IgE? Sí, pues por la estimulación, pues de un antígeno, de un alergeno. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí. Puede ser que traiga un síndrome hiper-IgE, pero esa es otra cosa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es otra patología, es una inmunodeficiencia y que está clasificados. Lo que pasa es que se produce una gran cantidad de IgE, pero no es de buena calidad. En síndrome hiper-IgE y en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que hay una gran cantidad de IgE. Esa es otra cosa, ¿no? Estamos en asma. En asma. Es provocada por un antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso. Entonces, ¿para qué es el omalizumab? Para bloquear la IgE, ¿no? Uh-huh. Bueno, y si nosotros buscamos el antígeno para no dar ese anticuerpo monoclonal, porque puede ocasionar choque anafiláctico y el paciente se les muere.
así, ahí en el consultorio, porque ha habido varias muertes. Se lo aplican y fallece el paciente. Fíjense, un paciente con asma, con un anti-IgE le iban a aplicar. Se ponen muy graves. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillito, facilito, buscar el estímulo, hombre, con una buena historia clínica. ¿Para qué tanto si el piso está muy parejo? Lo que pasa es que hay que buscarle, no podemos, hay algún estímulo segurito así de entrada que está ocasionando la IgE, que es un antígeno. Lo que pasa es que no lo hemos encontrado y por la fácil nos vamos. Pues vamos a darle el omalizumab para que se le quite, le vamos a bloquear la IgE, no sé por qué tiene tanta IgE y ya. No, 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 no. En primer lugar, es un asma severa de entrada. Y de entrada tenemos que buscarle lo que le está provocando la IgE. Si, si es un antígeno, pues lo vamos a encontrar con la pura historia clínica, que nos tiene que ayudar muy bien el paciente. Y si responde con el tratamiento con los esteroides a dosis altas, sin necesidad de que nuestro paciente, claro, írselas bajando poco a poco para que no tenga un trastorno en el ciclo hipotálamo, hipófisis suprarrenal y que nos tenga una crisis de las suprarrenales y que nuestro paciente se nos ponga muy grave si se la quitamos muy rápido los esteroides. Entonces, y acuérdense que retienen líquido y una serie de cosas, ginecomastia, estrías y todo lo que ocasiona los esteroides cuando no los damos bien. Entonces, tenemos que buscar, lo primero, el anti-IgE. Y los demás son interleucinas, son bloqueadores de las interleucinas, principalmente de las 5. Son de la etapa tardía. Entonces, si nosotros, acuérdense que el 50% de todos los pacientes van a ser etapa tardía, de todos los pacientes asmáticos, clínicamente, o sea, van a presentar las manifestaciones de etapa tardía clínicamente. Quiere decir que van a tener tos, dificultad respiratoria, luego que pasen de 4 a 6 horas después del inicio del tratamiento, o a veces tardan hasta 2, 3 días máximo en etapa tardía. Entonces, tenemos que buscar la etapa tardía de nuestros pacientes y ya sabemos que la va a presentar. Si nosotros sabemos que el 50% de nuestros pacientes van a tener etapa tardía de los asmáticos y el único medicamento que se utiliza para la etapa tardía hasta ahorita son los esteroides. Y ahí les va otro adelanto. Según esto, van a sacar un esteroide que yo creo ya no tarda en salir, un esteroide que no tenga los mínimos efectos colaterales. No sé si ya se descubrió, si ya lo tienen listo los laboratorios o no lo han sacado, pero hay muchos indicios de que van a sacar un esteroide. Imagínense qué hitazo van a meter, que un esteroide que no tenga los efectos colaterales que tienen todos los esteroides, o si lo van a tener va a ser un mínimo, sin efectos cardiovasculares ni de retención de líquidos y todo lo que ocasiona los esteroides. Parece que ya está, ya está casi un esteroide que van a sacar con los efectos antiinflamatorios potentes. Y imagínense, los potentes que se utilizan, pues eso es lo único que nos ha salvado contra el COVID-19 y los esteroides, que al principio los chinos decían que no. Entonces, los esteroides ahí está, y a ustedes les va a tocar ver pacientes ya con esteroides buenísimos que no van a hacer los efectos colaterales. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que primero hay que empezar todo bien, hacer un buen diagnóstico desde el inicio clínico para no utilizar un anti-IgE. ¿Por qué? Porque acuérdense que la IgE tiene un mecanismo protector y si nosotros se la quitamos, la IgE, si se la bloqueamos, pónganse a pensar, o sea, podemos hacer un monstruo, se hace muy fácil inmunopensar, bueno, pues hay que quitarle la IgE para que no venga el proceso inflamatorio y que baje el asma. Sí, pero ¿qué daño le vas a causar a este paciente? Le vas a bloquear toda la IgE y los parásitos, que actúa como protector en contra de los parásitos, hace el mecanismo mediado por células, las activa las células para que comiencen a hacer sacabocados, los macrófagos y todos los receptores de las células para destruir a los parásitos. Entonces, eso fue a través de miles de años de la evolución del hombre para tratar de defendernos de los parásitos que convivíamos con ellos, que los agarramos en la tierra, en la comida y en todo eso. Y fue creándose la IgE para salvarnos, para el mecanismo. Entonces, si nosotros lo quitamos, no vamos a tener protección.
una protección bien importantísima contra los parásitos. Entonces no está tan fácil, pues no está tan fácil de decir, no, pues le vamos a, cuando al menos yo no he utilizado ningún paciente para omalizumab. Yo, y tengo muchos años que estoy viendo pacientes asmáticos. Primero me clavo en buscarle bien el origen, dónde está la IgE. Hay una IgE que le está provocando. Y si la IgE es un alergeno, eso es lo que le está ocasionando. Buscar y utilizar esteroides. Esteroides, pero bien utilizados, porque ya sabemos todos los efectos colaterales que tienen los esteroides, saberlos, los que tiene, ir bajando, ir cortándoselos poco a poco hasta estabilizarlos, cambiarlos de medio ambiente, ponerles en un ambiente muy diferente al que está, si es una asma ocupacional, cambiar de trabajo, no ahí en la misma área, sino en otra área del mismo trabajo para que no corran al trabajador porque lo despiden. Los patrones son implacables, dicen, no, pues este no me sirve, vámonos a otro que no sea asmático. No, 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 tampoco tienen que hacer ustedes eso porque a lo mejor el paciente es lo único que sabe hacer y lo quitan de ahí y no va a saber hacer otra cosa, la familia, el dinero, no está tan fácil. Entonces, tratar de ayudarlos para cambiarlos de lugar, de área de trabajo por un tiempo o incapacitarlos mientras están en el área que, por ejemplo, yo les decía el disocianato de tolueno, que es que provoca asma en los pacientes de la FOR, en el ensamblaje en la línea que están los muchachos ahí, les puede provocar, a mí me tocó ver pacientes que les da con el disocianato de tolueno asma. Entonces decirles, ¿sabes qué te está provocando eso? Después de una buena historia clínica y que ustedes llegan a la conclusión que eso es. Pero acuérdense, ¿qué es lo que pasa si nosotros no hacemos un diagnóstico preciso de los pacientes de asma? Lo que pasa es que si no hacemos un diagnóstico bien encaminado, ya cualquier estímulo lo va a poner mal al paciente porque ya está dañado el epitelio bronquial. Ya hay una remodelación que le llaman los histopatológicos, los médicos de histopatología, los patólogos, pues. Entonces, ya cualquier estímulo, frío, calor, estrés, se ponen los pacientes asmáticos muy malos. Entonces, a veces hasta se confunde con una EPOC. Sí, entonces tenemos que hacer, por eso yo les insisto mucho en la historia clínica, en una buena historia clínica desde el inicio, porque ustedes van a tener al paciente en sus manos desde el inicio y poderle ayudar mucho. Y no necesitan un especialista. Bien, la historia clínica que yo les enseño, fecha de inicio, síntomas principales y todos los padecimientos inmunológicos se parecen mucho, son muchos. El horario, si es en la mañana, las ronchas, si es en la tarde, los síntomas gastrointestinales, con qué le aumentan, con qué le disminuyen. Llevan un patrón ustedes bien establecido de una historia clínica alergológica y ustedes lo sacan a flote, sacan rápido el diagnóstico para no utilizar todo este tipo de medicamentos que en un momento dado no sabemos qué efectos colaterales, pues sí sabemos qué efectos colaterales tienen y van a causarles otra patología. Ahora, si nosotros sabemos que los eosinófilos es el principal generador de inflamación en el asma por la gran cantidad de sustancias que tienen los eosinófilos, que ustedes ya saben, proteína básica mayor, proteína eosinofílica, neurotoxina, y todo tipo de sustancias que tiene y causa un daño irreversible en el epitelio bronquial, el eosinófilo, aparte de toda la IgE, ¿no? Entonces, hay que llevárnoslo, sí, aunque digan los gringos que los criterios y que el GINA, no, 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 nosotros necesitamos hacer una buena historia clínica desde el inicio y tratar de detener el daño para no llegar a un anticuerpo monoclonal como un anti-IgE, que eso es lo malizumab, y todos los demás anticuerpos monoclonales que ahí puso Enrique en el cuadrito ese que está muy interesante, pero los tenemos que conocerlos y saber los efectos colaterales y cómo se usan y cuándo se usa. Entonces seguimos, Enrique. Ok. Bueno, esta tablita que les pongo viene también en el GINA 2019 en las recomendaciones y es nomás pues para ver que también existen muchas opciones de corticosteroides inhalados. Les ponía pues de los más utilizados y aquí ponen pues las dosis dependiendo del medicamento, que pues las dosis suelen ser bajas e intermedias, ¿no? Ya las dosis altas se van a considerar pues en casos graves o que en realidad requieran dosis altas porque, pues, como decía el doctor,
hay un gran riesgo con el uso de dosis altas de corticosteroides, ¿no? Entonces, pues eso es a tener en cuenta también. Miren, hay una cosa muy importante con los esteroides, Enrique. Por ejemplo, muchas veces no se necesitan porque acuérdense que la farmacogenética es muy importante que la conozcan más con el uso de esteroides. Hay pacientes, yo he visto, que con unas microdosis, porque ahí son microgramos, no son miligramos, son microgramos los que se utilizan los esteroides por vía inhalada. Uno de los, primero, al utilizarlos, por eso yo les digo que utilicen el aerochamber, o sea, es un espaciador. El aerochamber no es más que un espaciador entre la boca y el medicamento de dosis medida. Hay un espacio que debe de estar a una distancia de 10 a 8 a 10 centímetros para poder utilizar los medicamentos de dosis medidas. Sí, porque uno, y ahorita me acordé por los esteroides, uno, disminuye la candidiasis oral. Es uno de los efectos colaterales más importantes. Hay unos que no crean que necesitan muchas dosis para que les dé candidiasis oral por el uso de esteroides, que ustedes lo van a presentar, y ustedes se les van a presentar a sus pacientes y ustedes los van a ver. Pacientes que estén usando esteroides, lo primero que ustedes deben de hacer es revisar cavidad oral, que les llegue a su paciente. Uno, ¿por qué? Porque puede tener candidiasis oral. Lo más seguro es que sí, yo he visto muchos efectos y no necesita muchas dosis, porque ya depende de la inmunofarmacogenética de cada paciente. Hay pacientes que con 100 microgramos o 200 microgramos empiezan a tener. Y eso sin indicar los 250 o 500 microgramos de los esteroides en la cavidad oral que tienen que iniciarse ahí. El espaciador sirve para que no se haga una candidiasis oral y revisarlos a los pacientes. Revisarlos a los pacientes y decirles que hagan colutos, o sea, que se hagan enjuagues de la boca con bicarbonato de sodio. Todo paciente que usted hace así de entrada, paciente que yo estoy utilizando esteroides, todos debo de revisar la cavidad oral, a ver si no trae candidiasis oral o algodoncillo, que ustedes van a ver. Porque yo he visto una gran cantidad y precisamente utilizados, así como vimos en la muchacha, que nos pusieron la muchacha que está utilizando ahí, fácilmente se le forman los hongos en cavidad oral. Entonces les disminuye al utilizar el espaciador que es el aerochamber. Disminuye y aparte de que disminuye, penetra bien hacia la parte inferior, hacia la vía aérea, entra bien el medicamento, va hacia adentro, es como si utilizara bueno, esa es otra cosa, los que se drogan. Pregúntenle a los que se drogan y verán que entre más grande se utiliza a la hora que están usando la marihuana. Les pega más duro. Es lo mismo. Entonces, utilizan el espaciador de dosis medidas para que llegue penetre el medicamento hacia vía aérea más inferior. Y aparte, le disminuye a ustedes el riesgo de la candidiasis oral. Paciente que les llegue a ustedes con esteroides, aunque sea la dosis indicada de esteroides, puede hacer candidiasis oral. Todos los pacientes. Paciente que les llega, a ver, vamos, su abatelenguas, comienzan a revisarle paladar duro, paladar blando, carrillos, ahí se ve unas natas blancas utilizados y los pacientes no se dan cuenta de que están utilizando. Ahora, la forma preventiva, independientemente de que les vaya a dar o no candidiasis oral, ustedes se deben de decirle al paciente, al terminar usted de tomar este medicamento, enjuáguese la boca o haga colutos con bicarbonato de sodio, o que se enjuague la boca, ¿no? Con un antiséptico de cavidad oral y pum, se hacen 2, 3, siempre que hay que utilizarlo, siempre. Y con eso le previenen candidiasis oral. ¿Sí? Independientemente de la dosis. Y todos esos medicamentos deben de ustedes de fijarse cuáles son los efectos colaterales, porque ustedes pueden pensar, o generalmente dicen, no, es que son microdosis y no hay efecto en el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal. Fíjense que sí hay efecto y principalmente en los niños. Disminuyen el crecimiento, les provocan a irritación,
mal estado de la conducta, los irritan mucho. Entonces, todos los medicamentos, los esteroides, utilizados, no les sé que sea con microdosis, altera el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal. A ver, creo que ya les había dicho yo a ustedes en una pregunta. ¿Con cuánta dosis ya se puede alterar de esteroides, de microdosis, se altera el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal? ¿Alguien me puede decir? Creo que ya se les había preguntado. Pero a ver que se acuerden. Va para todos la pregunta, no nomás para Enrique. Enrique no, que me la contesten los demás. ¿Me escuchan? Sí, pero yo Sí. no me acuerdo. Enrique no, pero los demás, que me digan, porque seguramente él sí sabe. Los demás no se acuerdan. ¿A poco no está buena la pregunta? Es práctica la pregunta. Ustedes deben de saber acá. Les voy a indicar un esteroide que a ustedes les va a tocar indicarlos. ¿Con qué cantidad de medicamento ya le voy a alterar el ciclo hipotálamo hipófisis suprarrenal? Así de entrada, como buenos clínicos. Como con 300 a 500 microgramos. Enrique no. ¿Quién? ¿Quién es? Como de 300 a 500 microgramos. Exactamente. ¿Quién contestó? Arturo Villanueva. Oye, tocayo, mira, sí, exactamente es. Hay unos estudios que dicen que desde 300 microgramos, hay otros que dicen que hasta 500, estos 400, te la doy por buena. Sí, desde ahí, con una sola, imagínense si eso lo damos 3 veces al día o 2 veces de 200 o 500 microgramos, que ahí viene, se fijan en las dosis bajas, se fijan en el cuadrito. Entonces, ya arriba, algunos estudios dicen que hasta 200, a partir de 200 ya se puede alterar, pero les quedamos bien entre 300 y 500, ya así segurito. Pero les decía, otros autores dicen que desde 200, hay varios estudios. Entonces, ustedes deben de saber, bueno, si en esa cantidad, imagínense en la gran cantidad que les damos ya con 5 miligramos, ya se altera. Si son microgramos, eso, 200 microgramos. Entonces, para que se pongan ustedes muy listos, deben de saber todo eso. Son cosas sencillitas que ustedes deben de saber ya en la práctica clínica y para que sus pacientes no se les vaya a poner mal. ¿Sí? ¿Está bien? Doc, ¿cuánto tiempo más va a ser la clase? ¿Qué horas son, Son las Angelito? 10:15. 10, 15, otros 5 minutos. Ok, está bien, Doc. Entonces seguimos. Ok. Bueno, ya para entrar con las recomendaciones de la IGINA del 2019, que esto es la Iniciativa Global para el Asma, pues primero los objetivos del tratamiento principalmente son la reducción de riesgos y el control de síntomas de los pacientes asmáticos. Primero, pues voy a hablar del manejo del asma crónico, ¿no? Por ahí al final hablar del manejo general de las crisis asmáticas. Pero bueno, aquí es importante este círculo que viene aquí siempre en todo al momento de ir cambiando los pasos o ajustando el tratamiento en los pacientes, siempre antes es muy, muy importante este circulito que les pongo, ¿no? Que es la revisión de la respuesta, la evaluación y el ajuste del tratamiento y todo lo que eso implica para ir modificando el manejo de los pacientes, como les decían. Y pues aquí también entra la educación al paciente, sobre todo el asegurarse del uso correcto de inhaladores, de cómo los utilizan, porque muchas veces pues el tratamiento puede estar fallando, pero prácticamente porque los pacientes no usan bien el inhalador, entonces pues claro que va a haber problemas en el manejo, ¿no? De los síntomas. Y pues también estar seguros de la adherencia al tratamiento de los pacientes. Esto se puede lograr con la revisión intermitente de los pacientes, ¿no? Y más adelante les voy a hablar de eso. Vienen en las recomendaciones de la IGINA cada cuánto tiempo recomiendan, dependiendo del caso o de la situación, ¿no?
Y algo que quiero hacer énfasis aquí, pues es que todo tratamiento controlador preferido o de primera línea prácticamente incluye un corticosteroide inhalado, ¿no? Entonces, lo iremos viendo, ¿no? Pero como les digo, siempre escalando en cada parte del manejo de las recomendaciones de la GINA, antes de hacer una modificación, siempre hay que revisar, evaluar y ajustar el tratamiento. Mira, eso que acabas de decir, Enrique, eso no es por nada ni por decirles de que el entrenamiento que tuvimos durante la especialidad en el Hospital General de México ya lo sabíamos. Y eso la traen de nuevo a los gringos. Así se las digo. ¿Qué les acabo yo de decir que durante que estaba haciendo la especialidad y que les decía de la urticaria? ¿Qué les dije? Y eso es verdad. Dije, paciente que no utiliza ciclo corto de esteroides, la urticaria se va a hacer crónica. Eso lo sabía yo desde hace unos 25 o 30 años, desde que estaba estudiando en el general. Nos decían, los maestros mexicanos son buenísimos en la clínica, buenísimos, no nos llegan a ninguna parte del mundo. Somos muy observadores, pero no lo hemos publicado, cabrón. Es lo que nos decía nuestro maestro. Dice, me da lástima, el jefe de servicio, que tengamos tanta experiencia y no tengamos publicaciones a nivel internacional para decir qué es lo que estamos haciendo aquí en el Hospital General. Porque, y eso lo pusiste, todo tratamiento controlado, preferido, se tiene que utilizar esteroides. ¿Y qué les dije desde un principio yo? Ahorita, lo que hemos observado de que todas las enfermedades inmunológicas se parecen muchísimo, casi son casi igual. Pero si no utilizamos esta la traen de nuevo los gringos, de utilizar, y todos los que se juntaron para el diagnóstico y tratamiento del asma a nivel internacional. Pero en el general nosotros ya sabíamos que si no utilizamos esteroides en el asma, hace como 25 años sabíamos nosotros, corto, el ciclo corto de esteroides, como si fuera también urticaria, nuestro paciente, lo limitábamos y no tenía un daño posterior. Y eso les digo, ahora la traen de nueva esto. Y eso se acaba de cambiar, esos son criterios nuevecitos, esos fueron desde el año pasado, de que todos los pacientes hay que darles esteroides, fíjense. Y eso desde cuando lo sabíamos nosotros, esa es la traen de nuevo a los gringos, pero no se puede hacer valer de nosotros los mexicanos, porque no lo publicamos. No se publicó, jamás se publicó. ¿Por qué? Doc, ya se llegó el tiempo, 10:20. Bueno, entonces, le seguimos, Enrique, con eso para discutir y que vean que hay que publicar, hay que hacer varios estudios para nosotros, los mexicanos, para tratar de publicar todo lo que sabemos y lo que hemos visto, la experiencia clínica del día a día, nomás que hay que plasmarlo en publicaciones y con estudios bien correctos, que no nos los tumben los estudios, bien analizados, bien hechos. ¿Sí? Entonces, le seguimos para la próxima. Muy Le bien, seguimos doctor. hasta el lunes. Sale. Gracias, Ok. doctor. Gracias. Hasta luego. Bye.